Comentario de Primera de Samuel capítulo 9. Un viaje que cambió el destino. Versículo 1. Cis. De acuerdo con Gesenio, la palabra transliterada cis proviene de os, tender un lazo, o armar una trampa, ver Isaías 29, 21. Una palabra árabe parecida significa ser doblado como un arco. Si se da a cis el significado de arco, entonces quisi, Primera de Crónicas 6, 44, significaría mi arco. Ver también el nombre el Kos en Nab 1, 1, de Elosi, Dios es mi arco. A veces el nombre se combinaba con el de la deidad, como Cusaías, el arco de Dios, Primera de Crónicas 15, 17. El padre de Cis fue Abiel, Dios es mi padre, y el de su abuelo fue Zeror, unido junto. La misma raíz verbal se emplea en Primera de Samuel 25, 29 al 31, donde Abigail le ruega a David que perdone las ofensas que le infirió Nabal. El padre de Zeror fue Becorat, de Becor, primogénito, y el nombre de su abuelo Afía, de significado dudoso. De esa manera se rastrea la ascendencia de Saúl por más de un siglo. Hijo de Abiel. Versículo 2. Saúl. Saúl, del verbo saal, pedir, requerir. Uno de los reyes de Edom también se llamaba Saúl, Génesis 36, 37, 38. Si se piensa en Cis como el arco de Dios, ver com. 1 Sam 9, 1, por liberar a Israel de manos de las naciones circunvecinas, también debe haber dardos para la aljaba divina. Zacarías habla de Judá como arco de Dios y de Efraín como su flecha. Siones como espada de valiente, Zacarías 9, 13. Saúl, que de los hombros arriba aventajaba a todos, tenía un porte regio que le ganaba el favor de la multitud. ¿Qué mejor lección podía dar Dios a los que deseaban ser como las naciones que los rodeaban que elegirles un rey que fuera apreciado de acuerdo con las normas humanas? De igual modo los discípulos de Jesús consideraron a Judas como un líder porque desconocían las tinieblas que le envolvían el corazón. No es tiempo para que el pueblo de Dios de hoy día pida ese colirio celestial que lo capacite para discernir siempre con claridad las cualidades del verdadero liderazgo. Versículo 3. Las asnas. Con frecuencia, ¿de qué incidentes aparentemente baladíes depende el destino de las razas y de los pueblos? Saúl partió para buscar las asnas perdidas, sin soñar que le había llegado el día en que asumiría las responsabilidades de un reino. Los acontecimientos posteriores demostraron que estaba mal preparado para la tarea a la cual lo llamó Dios. Pocas personas están preparadas para un liderazgo tal. Moisés tampoco estaba plenamente preparado para dirigir ni siquiera cuando se encontró con Dios en la zarza ardiente. Pero el factor que anima cuando Dios llama a alguien para dirigir, es que Él toma a los hombres tales como los encuentra, con el propósito de prepararlos mientras se ocupan de la obra. Todo lo que espera de cualquier ser humano es que haga justicia, ame en misericordia y se humille ante su Dios. Miqueas 6, 8. El pasaje dice literalmente, humillarse uno mismo para caminar con Dios. Así lo hizo Pedro, pero Judas no, lo hizo David, pero no Saúl. Si alguien fracasa, no es porque Dios no pueda prepararlo, sino porque no se humilla para que Dios pueda exaltarlo a su debido tiempo. Primera de Pedro 5, 6. Versículo 4. Monte de Efraín. Ya fuera que se llegara a él desde el valle del Jordán o desde las colinas onduladas de la Sefela, al oeste, el monte de Efraín descollaba en la cadena montañosa que corría hacia el norte desde las cercanías de Betel hacia Salim. A pocos kilómetros al este de Siquelm. Estas montañas formaban una línea divisoria de las aguas, de unos 800 a 1000 metros sobre el nivel del mar, desde donde corrían los arroyos, al este hacia el Jordán y al oeste hacia el Mediterráneo. Tierra de Salisa. Nada se sabe en cuanto a la ubicación de la tierra de Salisa. Algunos han sugerido que estaba al pie de las colinas occidentales, al noroeste de Betel, otros piensan que puede haber estado en el valle del Jordán, al noroeste de Jericó. Salim. Osual, capítulo 13, 17, de Sual, zorro, o chacal, o de Soal, hueco de la mano. Probablemente el distrito de Salim era considerado como una tierra de chacales. La mayor parte de las estribaciones orientales de las montañas de la Palestina central eran silvestres, escabrosas y desoladas, por lo que eran principalmente la morada de animales salvajes. Después de atravesar los distritos mencionados en el tercer día de búsqueda, Saúl y sus siervos llegaron a Ramá, a unos 10 km al norte de Gabaa, versículo 20.
Los animales habían estado perdidos tan solo 2 días completos, capítulo 9, 20, y no podían haberse alejado vagando más que unos pocos kilómetros de su casa. En su búsqueda de las asnas perdidas, Saúl había recorrido todas las colinas, valles y hondonadas, y se había detenido aquí y allá para preguntar acerca de los animales. La zona así abarcada en 2 o 3 días es obvio que fuera de poca 491 extensión. Por lo tanto, es probable que Saúl y su siervo nunca llegaran a estar lejos de Gabá y Betel, en el sector septentrional de Benjamín y meridional de Efraín. La tierra de Sual, capítulo 13, 17, estaba en las proximidades de Ofra, a unos 8 kilómetros al noreste de Betel. Saúl no buscó detenidamente en todas las regiones nombradas, sino solo donde podía suponerse que se hubieran extraviado las asnas. Durante los 2 días o más que estuvo ausente de casa fácilmente pudo haber viajado 50 o 70 kilómetros hasta que se encontró con Samuel, incluyendo incursiones laterales a las cumbres de las colinas y a lo hondo de los valles y de las quebradas. Versículo 5. La tierra de Zuf. Versículo 6. Esta ciudad. Es decir, Ramá, el hogar de Samuel, Patriarcas y Profetas, página 658. Versículo 11. Subían por la cuesta. Naturalmente, las asnas no estaban en los pueblos. Saúl y su siervo las buscaban en los campos, donde la gente tenía sus huertos, o en los distritos rurales. Versículo 14. Venía hacia ellos. Posiblemente, venía a llamarlos. Esta traducción también es posible de acuerdo con el texto hebreo y también con el contexto. Versículo 16. Yo enviaré. Esto da la razón del versículo 14. Un estudio cuidadoso de los versículos precedentes indica que Saúl no estaba seguro de que fuera adecuado ir hasta el vidente sin un presente, y que el siervo necesitó persuadirlo antes de que consintiera en ir a la ciudad. Esto ilustra la conducción del Espíritu Santo, que pone a los que están perplejos en relación con los que pueden ayudarlos. En una forma similar, la providencia guió a Ruth hasta el campo de Booz, Ruth 2, 3, y a Felipe hasta el eunuco que iba de Jerusalén a Etiopía, Hechos 8, 26 al 29. Es un privilegio sagrado estar tan plenamente entregados a la dirección del Espíritu Santo que Él pueda guiarnos, así como guió a Samuel hasta las almas que necesitan nuestra ayuda. Versículo 18. En medio de la puerta. Habiendo ya sido instruido por el Señor, y recordando el momento del día en que recibió el mensaje, quizá Samuel se puso en marcha para buscar al joven de quien le había hablado el Señor. Los dos se encontraron en medio de la puerta, el lugar donde se sentaban los ancianos y daban consejos, o ayudaban a los forasteros para que se orientaran. Aquí Samuel podía conseguir información acerca de cualquier forastero que pudiera haber llegado al pueblo. La sincronización fue exacta. Antes de que hablara Saúl, Samuel sabía que él era el hombre de quien le había hablado el Señor el día anterior. Versículo 17. Qué emoción debe haber experimentado Samuel al comprender que lo guiaba Dios, a quien había servido fielmente por tantos años. ¿Hay alguna razón para que uno no pueda experimentar esa misma emoción hoy día, si se entrega a Dios tan completamente como lo hizo Samuel? Los versículos 18 y 19 quizás son una explicación detallada del versículo 14. Versículo 20. Se han hallado. Samuel declaró que las asnas habían estado perdidas durante 3 días, literalmente hoy, 3 días. Antes de comunicarle a Saúl su elevada vocación, Samuel hizo que se tranquilizara en cuanto a los propósitos prácticos de su visita. Cristo siempre alivió las necesidades físicas de sus oyentes tanto como sus anhelos espirituales. Precisamente, el que se interesara en el bienestar físico de ellos influyó mucho para que escucharan mientras atendía sus necesidades espirituales. De esa manera, la información de que las asnas se habían encontrado influyó mucho para convencer a Saúl del origen divino del mensaje de Samuel acerca del reino. Lo que hay de codiciable en Israel. Lo mejor de Israel. Aunque era profeta y juez, Samuel aceptó la determinación del Señor de acceder al anhelo de los israelitas. No expresó ningún sentimiento de disgusto ni de celos al encontrarse con el joven que debía asumir la responsabilidad de liberar a Israel de los filisteos. Versículo 16. Por el contrario, prodigó a Saúl evidencias de honra y respeto. Ver versículos 20 al 24. Aquí Samuel demostró un verdadero espíritu de abnegación. Al igual que Moisés, estaba ansioso de que el espíritu del Señor descendiera sobre todos los hombres. Números 11, 29.
Cristo no consideró la igualdad con Dios el Padre como una cosa a la cual aferrarse, sino que manifestó el verdadero principio de desprendimiento, a fin de que los vencedores pudieran sentarse con él en su trono. Apocalipsis 3, 21. De la misma manera, Samuel no solo indicó que estaba dispuesto a dar la responsabilidad a Saúl, sino que también haría todo lo que estaba de su parte a fin de preparar al futuro rey para el desempeño de sus deberes. Versículo 22. La sala, es decir, la habitación que estaba junto al lugar alto donde se comían los alimentos rituales. A Saúl y a su siervo les asignaron los asientos de honor de la habitación, donde se hallaban unos 30 de los ancianos. Saúl había sido constante en la tarea de buscar las asnas de su padre y quizá los ancianos, al contemplarlo y escuchar su relato, creyeron que allí estaba un hombre que en forma igualmente constante podría encontrar una manera de liberarlos de las hostilidades de los filisteos. Versículo 24. Una espaldilla. La fiesta a la cual se había invitado a Saúl evidentemente era una ofrenda de sacrificio de paz en la cual participaron los ancianos de Ramá. Ver Levítico 3, 1. Los hijos de Israel hicieron sacrificios tales en él. Sinaí cuando ratificaron el pacto, Éxodo 24, 4 al 8. En ese sacrificio, el pecho y la espaldilla elevada, pierna reservada BJ, pertenecían al sacerdote oficiante, Levítico 7, 33 y 34. Se debía comer la carne del sacrificio el día mismo en que se mataba el animal, no podía sobrar nada, Levítico 7, 16. No se menciona si la espaldilla presentada a Saúl fue la izquierda de la cual podían comer los laicos o la derecha que pertenecía a los sacerdotes, Levítico 7, 32. Pero fue la porción reservada a Saúl como huésped de honor. Samuel dijo. Aunque la palabra Samuel no está en el hebreo, evidentemente él fue el orador. Fue evidente para Saúl que su venida había sido prevista y que se habían hecho planes minuciosos para ella, y debe haber estado convencido de la invitación de Dios para que asumiera las responsabilidades del gobierno. Versículo 25. Habló con Saúl. A Saúl no se le habló de su elevada vocación ese día. Evidentemente, Samuel pasó algún tiempo explicando a su huésped los grandes principios del gobierno teocrático que ya había estado en función durante siglos, y lo que significaban los cambios en que insistían los ancianos. Pero es evidente que los inesperados acontecimientos de ese día no abrumaron a Saúl, porque durmió hasta que el profeta lo llamó al día siguiente. Comentario bíblico adventista de 1 de Samuel capítulo 9.